Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver un pequeño resumen de aceleración, velocidad y posición. Iniciamos el curso, esta es la primera unidad, definiendo a la posición. Dijimos que la posición era qué tan lejos se encontraba la partícula del origen. A esa distancia también hacer mucho hincapié en que estamos en movimiento rectilíneo. El objeto se mueve en una línea recta, en un eje. No, aunque vimos las gráficas que hacían esto, el objeto hacía eso en el tiempo, pero en realidad el objeto se está moviendo en una línea recta. Entonces, no olvidar que todo lo que hemos visto es de movimiento rectilíneo. Vamos a ver entonces, la primera definición fue la posición. Dijimos que cuando cambia de posición, de una posición final, vamos a poner acá, esta es la posición final, X final, y esta era la posición inicial, X inicial. No necesariamente tiene que salir del origen, pudo salir adelantada. Esta era su posición inicial, esta es su posición final, y entonces el cambio de posición es esta partecita se llamaría diferencia de posición. Hubo una diferencia de posición, y para que se diera esa diferencia de posición tuvo que pasar un tiempo. Entonces, así como acabo de hacer la diferencia de posición, posición inicial, posición final, a esta se le llama diferencia de posición. También en el tiempo, si hacemos la gráfica, hubo un tiempo final menos un tiempo inicial. Es decir, hubo una diferencia de tiempos. Si yo hago que esa diferencia de tiempos tienda a ser cero, llegamos a la definición de la derivada. Entonces decimos que la velocidad, y es el segundo concepto, más bien, el primero posición, el segundo concepto que vamos a necesitar para la física, velocidad. Velocidad es igual a la diferencia de posición con respecto al tiempo. Haciendo la analogía, lo mismo que tenemos para la posición, lo podemos tener para la velocidad. Si hay una diferencia de velocidades, vamos a suponer que el móvil viaja así, después viene así. Si hay una diferencia de velocidades, de repente hace esto rápido, de repente va a una velocidad menor, de repente va a mayor velocidad, el móvil se está moviendo en movimiento rectilíneo, pero a diferentes velocidades. Si hay diferencia de velocidad, si existe una diferencia de velocidades durante su recorrido, quiere decir entonces que se está acelerando. En la física se le ha dado el nombre de aceleración a la diferencia de velocidades en el tiempo. Y entonces partimos de esas dos definiciones, que son, a manera de resumen, tres definiciones: posición, velocidad y aceleración. A manera de resumen es el objetivo de esta parte del curso que llevamos de movimiento, y estamos en movimiento rectilíneo. Después vamos a ver que los mismos conceptos se aplican en 2 y en 3 dimensiones. Vamos a ver entonces que una vez que conocimos la aceleración, es el cambio de velocidad, la diferencia de velocidades en el tiempo que necesito para hacer dicho cambio. Vimos entonces a la posición. En los primeros ejercicios nos daban la posición como una función del tiempo. La posición como una función del tiempo. Ese fue el primerito ejercicio. Y vimos que si lo derivando, hallábamos la velocidad, que es la derivada de la posición, la velocidad en función del tiempo. Volvíamos a derivar, y derivando encontramos la aceleración como función del tiempo.
dos derivadas y encontrábamos la aceleración. Hasta ahí era de alguna forma sencillo encontrar los tres conceptos que habíamos visto: posición, velocidad y aceleración. Siempre y cuando me daban a la posición como función del tiempo, derivo y encuentro a la velocidad como función del tiempo, derivo y encuentro la aceleración como función del tiempo. Leímos, se les quedó de tarea leer que en la realidad es muy difícil plantear esta ecuación matemática de un experimento físico, que lo más común es hallar la aceleración, y si tenemos la aceleración como función del tiempo y queremos encontrar la velocidad, pues habrá que hacer el proceso inverso, integrar, y hallo la velocidad como función del tiempo. Si quiero encontrar la posición a partir de la aceleración, vimos que existen los acelerómetros, que existen el registro de las aceleraciones llamado acelerograma, que la podemos integrar nuevamente y encontramos a la posición como una función del tiempo. Y necesitamos hallar la doble integral, integrando. También vimos que cuando yo hago esta integral me surge una constante de integración. Ya lo vieron en su cálculo integral, una constante de integración. Cuando yo la integro así en forma general, vamos a decirlo así, cuando yo la integro, estoy encontrando la solución general. Cuando a esa solución general, a la C de la integración, le doy valores únicos, el problema deja de ser la solución general y se vuelve la solución particular, única de ese caso. Entonces, eso lo logro, encontrar la solución particular de cualquier integración, sí y solo si conozco las condiciones iniciales u originales, o las condiciones en la frontera. Para ello, se les quedó también de tarea hacerlo de condiciones, leer de sus ecuaciones diferenciales, de la materia de ecuaciones diferenciales, leerlo de condiciones iniciales y condiciones en la frontera. Y en esta pues pasa exactamente lo mismo. Necesito otra vez unas condiciones iniciales o condiciones en la frontera. Después de eso vimos que la aceleración no necesariamente va a estar en función del tiempo, que puedo tener la aceleración como una función de la velocidad y me pueden dar la aceleración como una función de la posición. Serían todas tiempo, velocidad y posición. Vean, en todas estas habrá que integrar, habrá que derivar, según sea el caso de lo que quiera yo, como me sea más fácil tener la ecuación según lo que me pidan calcular. Y finalmente, vimos el movimiento rectilíneo uniforme. Lo voy a poner textual: movimiento rectilíneo uniforme. Que no me lo van a decir textualmente, que no me van a decir matemáticamente, o me dicen una o me dicen la otra. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde la velocidad es constante. Y si la velocidad la puedo manejar como una constante en el cálculo integral, quiere decir que nuestra definición de aceleración es la diferencia de velocidades. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cero, dado que siempre va a llevar la misma velocidad. En este caso no habrá movimiento, no habrá cambio de velocidad en el trayecto del móvil. Entonces la velocidad es constante
Si la velocidad es constante, entonces la aceleración vale 0. La aceleración vale 0 y se llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nos pueden decir la velocidad es constante, no nos pueden decir la aceleración 0, o el problema nos puede decir va en movimiento rectilíneo uniforme, y viene a mi mente, cuando me digan movimiento rectilíneo uniforme, viene a mi mente la velocidad es constante, y si la velocidad es constante, la aceleración es el cambio de velocidad. El cambio de velocidad, vean, valdría 0. La velocidad aquí y la velocidad acá valdrían lo mismo. La diferencia de velocidades valdría 0. Todo número dividido, 0 dividido entre cualquier número es 0. Y la aceleración valdría 0. Y finalmente, el último tema que hemos visto se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significa el movimiento uniformemente acelerado? Pues indica que la aceleración es una constante. Y el caso más típico es el de la caída libre. Ese es el ejemplo más típico. La aceleración es constante. Cada que pase un intervalo de tiempo en el experimento, va a ir cambiando la velocidad al número que tenga la aceleración. La aceleración hoy será un número, será una constante, y llegaremos entonces a definir que cada instante que pase en el tiempo será que vaya cambiando la velocidad a ese número constante. Entonces, hasta acá vamos en el temario. Lo hice a manera de resumen. Hasta aquí sería nuestro acordeón de estudiar a manera de resumen, para que veamos que no necesitamos una capacidad de memoria ultrapoderosa para recordar todo. Lo podemos sintetizar dentro de los planes de estudio del Instituto Tecnológico de Apizaco. Tienen que ser capaces de generar mapas de conocimiento que les ayuden a recordar. Este sería uno que me ayude a recordar toda una unidad en un pequeño resumen. Y lo importante también es recordar. Lo voy a hacer en forma de 2 dimensiones, pero en realidad no lo es. Lo voy a hacer meramente para recordar. Vamos a suponer que el móvil se mueve en esta trayectoria. Estamos en la clase de dinámica, que se mueve en esta trayectoria. Que designamos un origen. Estamos en movimiento rectilíneo. Simplemente lo hice para que recordemos. Entonces, tenemos un origen para que nos ayude a memorizar. Nada más lo hice por eso en 2 dimensiones, pero en realidad estamos en movimiento rectilíneo. Entonces, si tenemos un origen, tenemos una posición. Aquí lo voy a llamar el punto 1. Entonces tengo la posición 1. Cuando el móvil cruce el punto 1, tendrá una velocidad 1. Cuando el móvil cruce el punto 2, tendrá una aceleración 1. Y cuando el móvil cruce el punto 1, habrá consumido el tiempo 1. Tengo los 4 elementos necesarios para conocer la trayectoria del móvil. Es decir, conozco su movimiento del móvil. Conozco el movimiento del móvil. En el punto 2. Cuando el móvil está aquí, avanzó una posición. Existe un x2. Lleva una velocidad. Lleva una aceleración y ha consumido un tiempo. Otra vez se vuelven a dar los 4 puntos que yo necesito conocer para conocer el movimiento del móvil. Son los 4 puntos. En otro punto cualquiera,
El punto 3, tiene una posición 3, lleva una velocidad que la he llamado 3, una aceleración 3 y ha consumido un tiempo. Conozco los 4 elementos del movimiento del móvil. Finalmente, lo voy a llamar el punto N. Entonces tendrá una posición N, una velocidad N, una aceleración N y un tiempo N. Un punto cualquiera. Generalmente me van a pedir en los problemas. En este punto es donde se vuelve particular el problema. En este punto, y me van a dar dos de los cuatro datos, me van a decir la velocidad 8, vamos a poner la velocidad 8 o la velocidad en términos generales, me van a decir, en ese punto conozco X y conozco B. Calcular A y calcular T. Calcular A y calcular T. Y en otro punto cualquiera me pueden dar como dato A y T y me van a pedir calcular X y B. En términos generales, dice la teoría de la dinámica, si yo conozco las 4 componentes del movimiento, conozco el movimiento en donde yo quiera porque está regido por un modelo matemático. Entonces, hasta acá hemos visto toda esta parte para conocer el movimiento de la partícula, las trayectorias que hace durante el movimiento de la partícula. Espero que a manera de resumen nos sirva. Si yo conozco los 4 componentes del movimiento, conozco el movimiento de la partícula. Nos van a pedir en un punto específico nos van a dar 2 datos y nos piden calcular los otros 2. No necesariamente nos los van a dar como datos, nos lo pueden decir textualmente y nosotros tenemos que transformarlo de lenguaje textual a lenguaje matemático. No olvidemos, nuevamente vuelvo a ser muy reiterativo, que estamos en movimiento rectilíneo. Espero que quede esto a manera de resumen para que les ayude con los siguientes cálculos.